El invierno de Boston no susurró. Golpeó. El viento barrió la calle Tremont con una agudeza que hacía escocer la piel y arder los pulmones. La nieve se había incrustado en parches quebradizos a lo largo del bordillo, y sobre un banco de metal olvidado, arrimada a una pared de ladrillo, una mujer permanecía inmóvil, su figura encorvada protectivamente sobre dos niños dormidos. Clara Evans mantenía los brazos apretados, no por miedo a perderlos, sino para retener el escaso calor que sus cuerpos compartían. Las cabezas de los mellizos reposaban sobre su pecho, sus pequeñas respiraciones dejando tenues nubes en el aire. Un autobús pasó ruidosamente sin detenerse. Un hombre con un abrigo pesado miró en su dirección y siguió caminando. Su teléfono vibró contra su palma, el icono de la batería ya en rojo. Se desplazó hasta un número que había memorizado mucho antes de que la vida se fuera al traste. Sophie. No era familia, pero era lo más cercano que le quedaba. El orgullo tenía una voz y le susurró que no enviara el mensaje. El hambre y el frío hablaban más fuerte. Escribió con dedos entumecidos. ¿Podemos quedarnos contigo esta noche? Solo hasta mañana. Los niños se están congelando. Presionó enviar, sin percatarse de que su pulgar insensible se había deslizado, alterando un dígito del número de Sophie, a 4 manzanas. En el pulcro silencio de un rascacielos de cristal, Ethan Cole salió de una sala de conferencias hacia el pasillo casi vacío. Las reuniones de medianoche no eran novedad, pero la de esa noche había sido del tipo que deja la tensión anclada en los hombros. La calefacción del edificio hacía el aire demasiado cálido, demasiado inmóvil. Su teléfono vibró. Esperando otra actualización financiera, miró la pantalla. El mensaje lo detuvo en seco. ¿Podemos quedarnos contigo esta noche? Solo hasta mañana. Los niños se están congelando. Una etiqueta de ubicación parpadeaba bajo el texto. Autogenerada. Y encima, el nombre. Clara. Los años transcurridos entre ese momento y la última vez que la vio se comprimieron en una única sacudida visceral. 6 años sin una palabra, sin llamada, sin explicación. Solo un vacío donde había estado su futuro. Levantó la vista del teléfono, su voz tajante. A Tremont Street, ahora. El conductor no preguntó por qué. El banco apareció bajo un cono de luz amarilla, el aire a su alrededor alterado por el movimiento de los coches que pasaban. Ethan salió antes de que el coche se detuviera por completo, sus zapatos crujiendo sobre la gravilla congelada. Clara levantó la mirada. El viento arrastró el silencio entre ellos. La mirada de Ethan se dirigió a los mellizos, sus rostros apretados contra su abrigo, luego de vuelta al de ella. ¿Están lo suficientemente abrigados? Su tono era firme, pero no había duda del filo en él. Nos las arreglaremos, dijo ella, apretando la manta. Deberías irte. Él dio un paso más cerca. Déjame ayudar. ¿Solo por esta noche? Ella abrió la boca para negarse, pero la niña en sus brazos tosió, un sonido fino y seco que se abrió paso a través de su resolución. La mandíbula de Clara se tensó. Ella asintió una vez, despacio. Viajaron en silencio, la balsa del calefactor convirtiendo la escarcha de su ropa en una ligera humedad. Los mellizos se inclinaron contra ella, respirando uniformemente. Ethan mantuvo sus ojos en la carretera, su agarre en el reposabrazos medido pero firme. En el ático secundario, abrió la puerta sin hablar. Clara entró, escudriñando el espacio, no en busca de lujo,
sino de seguridad. La habitación de invitados está al final del pasillo, dijo él. Es más cálida allí. Su mirada se encontró con la de él por un breve y cargado momento. Gracias, solo por esta noche. Solo por esta noche, repitió él. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, derramando luz cálida en el pasillo de mármol. Ethan salió primero, su aliento aún agudo por el frío. Clara lo siguió lentamente, un brazo acunando a su hija dormida, el otro guiando a su hijo, que se aferraba a su abrigo. «Por aquí», dijo Ethan en voz baja, dirigiéndolos por el pasillo a una suite de la esquina. Deslizó su tarjeta llave. La puerta se desbloqueó con un clic apagado. La habitación era espaciosa pero discreta, una elección deliberada para un espacio de invitados. El zumbido de la calefacción central llenó el silencio. Clara sentó a la niña en el sofá. Luego se agachó para desatar las botas de su hijo. Sus movimientos eficientes, pero cuidadosos. Ethan dudó cerca del umbral. En 6 años, había imaginado 100 maneras de encontrarse de nuevo. Ninguna se parecía a esto. Ella con un abrigo desgastado, 2 niños apretados contra ella como si fuera el único lugar seguro del mundo. «Hay toallas limpias en el baño», dijo, con la voz baja. «Haré que suban algo de comida». Ella no lo miró. «Gracias, pero solo esta noche». Ethan asintió, aunque las palabras cayeron más pesadamente de lo que ella pretendía. Unos minutos más tarde, llegó el servicio de habitaciones. Tazones humeantes de sopa de pollo, pan todavía caliente del horno, tazas de chocolate caliente, coronadas con malvaviscos derretidos. Los ojos de los niños se iluminaron. Clara murmuró un tranquilo «comed despacio», pero su mirada se mantuvo fija en la ventana, donde la nieve se arremolinaba en la luz ámbar de la calle. Ethan se quedó junto a la mesa del comedor, con las manos en los bolsillos, fingiendo revisar su teléfono. Pero su atención seguía desviándose hacia la forma en que Clara le alisaba el pelo a su hija sin pensarlo, a la pequeña tos que su hijo intentaba ocultar. Cuando los niños terminaron, Ethan recogió los platos vacíos y los dejó junto a la puerta. Clara se levantó, ajustando la manta sobre el sofá, donde los mellizos ahora estaban acurrucados juntos. «Puedes tomar el dormitorio», dijo Ethan. «Es más cálido». «Me quedaré aquí». Su tono era definitivo. Ethan hizo una pausa, buscando algo que decir que no la alejara más. Al final, simplemente asintió. «Buenas noches, Clara». Ella no contestó, pero mientras él se giraba para irse, la oyó susurrar, casi para sí misma. «Buenas noches». La primera luz de la mañana se coló por las ventanas de suelo a techo, proyectando un oro pálido sobre la sala de estar. Clara se revolvió en el sofá, una manta cubriéndola. Su hija seguía dormida, su pequeña mano acurrucada contra el costado de Clara. El niño estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, hojeando en silencio un libro de imágenes que debió haber encontrado en la mesa de centro. Ethan ya estaba en la cocina, con las mangas remangadas hasta los antebrazos, sirviendo café en una taza. El olor a tostadas y huevos revueltos flotaba en el aire. Miró mientras Clara se incorporaba, su cabello cayendo en mechones sueltos. «Hay desayuno», dijo simplemente, poniendo platos en el mostrador. Ella dudó antes de unirse a él, los niños siguiéndola de cerca. El niño tomó una rebanada de tostada. Sus ojos se movían entre Ethan y su madre. «No tienes que hacer esto», dijo Clara,
con la voz baja pero firme. Ethan sostuvo su mirada. «Es solo desayuno». Comieron en relativo silencio, puntuado por el tintineo de los cubiertos y la risa ocasional de los mellizos, cuando el niño intentaba hacer reír a su hermana. Ethan se encontró observando esos momentos, el ritmo fácil entre ellos, la forma en que los ojos de Clara se suavizaban cuando miraba a sus hijos, y cómo se endurecían rápidamente cuando los sorprendía mirándola. Cuando los platos estuvieron recogidos, Ethan miró su reloj. «Tengo una reunión en 2 horas. Puedo hacer arreglos para que un conductor los lleve a donde necesiten». Clara se enderezó. «Estaremos bien. No nos quedaremos más de hoy». Un silencio flotó en el aire antes de que Ethan asintiera. «Al menos déjame darte algo para los niños. Ropa abrigada, comestibles, sin condiciones». Ella abrió la boca para negarse, pero se detuvo cuando su hijo tosió, un sonido seco y áspero. Sus ojos parpadearon con preocupación. «Lo llevaré a ver a un médico», ofreció Ethan de inmediato. Clara dudó, luego asintió levemente. «Solo el médico, eso es todo». Poco después, salieron al frío de nuevo. La ciudad estaba más tranquila por la mañana, la nieve crujiendo bajo sus zapatos. Ethan caminó medio paso por delante, sosteniendo la puerta de cristal de la clínica para ellos. Dentro, el calor era casi sorprendente. Una enfermera los acompañó al ala de pediatría. Mientras tomaba la temperatura del niño, le sonrió a Ethan. «Papá, puedes llenar los formularios aquí». La cabeza de Clara se levantó bruscamente. Ethan había tomado el portapapeles. Su bolígrafo se detuvo por un segundo antes de escribir su nombre en el espacio en blanco para padre o tutor. Clara observó, sus ojos parpadeando con inquietud. Cuando la enfermera se fue, Ethan le devolvió el formulario. Pero mientras llevaban al niño a la sala de examen, la mente de Clara ya había comenzado a divagar, de vuelta a los años de separación, a la verdad que había enterrado, y al hombre que ahora estaba a su lado, el que una vez había prometido quedarse con ella para siempre. Para la pediatra, una mujer de unos 40 años con una voz tranquila, escuchó atentamente la respiración del niño a través de su estetoscopio. «Es una infección respiratoria leve», dijo, anotando en la tabla. «Le pondremos medicación y lo mantendremos hidratado. Debería estar bien en unos días». Clara dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Ethan estaba a su lado, con las manos en los bolsillos de su abrigo, su mirada fija en el niño sentado en silencio en la mesa de examen. Cuando las recetas estuvieron listas, Ethan las tomó sin decir una palabra y pagó en el mostrador. Afuera, el aire era cortante. Los copos de nieve caían perezosamente de un cielo blanco. «Los llevaré a la farmacia», dijo él. Clara negó con la cabeza. «Podemos caminar, está cerca». Ethan no discutió. Simplemente se puso a caminar a su lado. Los mellizos se arrastraban, la niña agarrando un pequeño conejo de peluche, el niño apoyándose ligeramente en el costado de su madre. En la farmacia, Ethan le entregó las recetas al farmacéutico, mientras Clara miraba el pequeño estante de termómetros para niños. Él regresó con una pequeña bolsa de papel y, sin mirarla, preguntó: «¿Tienes suficiente para comida esta semana?» Clara no respondió de inmediato. «Nos las arreglaremos». Eso no fue lo que pregunté. Sus ojos se dirigieron a él, a la defensiva. «Estaremos bien, Ethan». Caminaron de regreso en silencio. Al llegar al ático, Clara comenzó a recoger las cosas de los niños. «Nos iremos esta tarde», dijo ella. El ceño de Ethan se frunció. «¿A dónde irán?» «Eso no es asunto tuyo». «Sí lo es»,
replicó él, con la voz baja pero firme. Te guste o no, lo es. Antes de que ella pudiera responder, el niño comenzó a toser de nuevo. Clara se agachó, frotándole la espalda. Ethan también se arrodilló, encontrando sus ojos. Quédate al menos hasta que esté mejor. Clara dudó, dividida entre el orgullo y la practicidad. Finalmente, asintió brevemente. 2 días, no más. Ethan se puso de pie, un destello de alivio en su expresión. 2 días. Esa noche, los mellizos durmieron profundamente en la habitación de invitados. Clara se sentó en el borde del sofá, observando la nieve caer más allá del cristal. Ethan regresó de su estudio, sosteniendo 2 tazas de té. Puso una frente a ella. Clara, comenzó, su tono más suave ahora. ¿Hace 6 años? ¿Por qué no me lo dijiste? Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Porque no habría cambiado nada, no con tu familia. Ethan se inclinó ligeramente. No lo sabes. Ella lo miró entonces, sus ojos firmes. Sé exactamente de lo que son capaces. Por un momento, ninguno habló. Afuera, las luces de la ciudad se desdibujaban en la nieve, y en algún lugar entre ellos, verdades tácitas pesaban, esperando ser enfrentadas. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló débilmente por las altas ventanas, proyectando pálidas vetas a través del suelo de la sala de estar. Clara salió de la habitación de invitados, con el cabello recogido, llevando una bandeja con 2 pequeños tazones de avena para los mellizos. Ethan ya estaba en la cocina, sirviendo café. Levantó la vista. ¿Cómo se siente? Mejor, dijo ella, poniendo los tazones en la mesa. No tuvo fiebre durante la noche. Eso es bueno. Él dudó, luego agregó. Despejé mi mañana. Pensé en llevarlos a un lugar cálido por un rato. Al acuario, tal vez. Las cejas de Clara se fruncieron ligeramente. No necesitamos una excursión, Ethan. Solo necesitan descansar. Han estado atrapados adentro por días, dijo él. Una pequeña distracción podría ayudar. Y hizo una pausa, buscando su expresión. También podría ayudarte a ti un cambio de aire. Ella no respondió. Solo continuó poniendo cucharas junto a los tazones. Los mellizos pronto salieron, todavía en pijama, riéndose suavemente de algún chiste privado. Ethan observó cómo Clara los persuadía suavemente para que comieran, su paciencia inquebrantable. Después del desayuno, él salió de la habitación por un momento y regresó con 2 pequeños abrigos de invierno, nuevos, con las etiquetas aún puestas. Adiviné las tallas, dijo, colocándolos en el respaldo de una silla. Clara miró los abrigos, luego a él. No tenías por qué. Quise hacerlo. Las palabras se quedaron allí, más pesadas de lo que parecían. Más tarde, en el coche, la ciudad pasó en destellos de tejados cubiertos de nieve y calles bordeadas de aguanieve. Los mellizos pegaron sus narices al cristal, señalando autobuses y luces navideñas. Clara se sentó entre ellos en el asiento trasero, su postura cuidadosa, como si la proximidad a Ethan pudiera cambiar algo para lo que no estaba lista. En el acuario, Ethan pagó las entradas sin comentarios. Dentro, el suave resplandor azul de los tanques iluminaba sus rostros. Los mellizos corrieron hacia adelante para presionar sus palmas contra el cristal, persiguiendo el lento movimiento de las medusas. Clara se quedó un paso atrás, observándolos, luego sorprendiendo a Ethan, observándola a ella. «Son hermosos», dijo él en voz baja, pero no estaba claro si se refería a las medusas o a los niños. A mitad de la visita,
Mientras Clara guiaba a los mellizos hacia el tanque táctil, Ethan se hizo a un lado para contestar una llamada. Su voz bajó. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre el historial de alquiler de Clara Evans en los últimos 6 años y cualquier registro legal. Terminó la llamada rápidamente, deslizando su teléfono de vuelta a su abrigo antes de que Clara se diera la vuelta. Cuando salieron del acuario, la luz de la tarde se estaba desvaneciendo en el azul profundo de una noche temprana de invierno. De vuelta en el ático, Clara ayudó a los mellizos a quitarse los abrigos. Ethan observó desde el umbral, una ligera arruga entre sus cejas. «Clara», dijo mientras ella colgaba los abrigos junto a la puerta, «mañana, déjame llevarlos al parque. Solo por 1 hora. Quiero conocerlos». Sus manos se detuvieron en el perchero. Lo miró por un largo momento, sopesando algo tácito. Luego, finalmente, 1 hora. Ethan asintió, una tranquila satisfacción en sus ojos. 1 hora. El parque yacía bajo una fina capa de nieve, del tipo que crujía suavemente bajo los pies. Ethan caminaba despacio, una mano en el bolsillo de su abrigo, la otra sosteniendo la mano enguantada de su hijo. Clara mantuvo el ritmo al otro lado, guiando a su hija, que estaba absorta en buscar ardillas. El aire era fresco, pero el sol de invierno derramaba oro sobre el estanque congelado. Ethan le robó una mirada a Clara. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, sus ojos fijos al frente. Por un momento, se sintió casi como si los años entre ellos se hubieran desvanecido. Se detuvieron en un patio de juegos. Sus columpios se balanceaban suavemente con la brisa. Los mellizos corrieron a subir al tobogán, sus risas resonando en el aire quieto. Clara se paró junto a Ethan, con las manos en los bolsillos. «Ellos no lo saben», dijo en voz baja. Ethan se giró. «¿Sobre mí?» Ella asintió. «Nunca se lo dije. No quería que crecieran preguntándose por qué su padre no estaba allí». Un músculo se tensó a lo largo de su mandíbula. «Yo debería haber estado allí». «No podrías haber estado», replicó ella, su voz baja pero firme. «Ellos se aseguraron de eso». La mirada de Ethan cayó al suelo nevado. «Voy a averiguar exactamente quién hizo qué». Esa noche, mientras Clara acostaba a los mellizos, Ethan se sentó en su escritorio con una carpeta de manila abierta. Dentro había historiales de alquiler, viejas direcciones de reenvío y documentos legales. Evidencia de un esfuerzo deliberado por borrar a Clara de su vida. En la parte inferior había un nombre que reconoció demasiado bien. Richard Cole, su tío, y un miembro de la junta directiva de su empresa. El agarre de Ethan se apretó sobre los papeles. Cuando Clara salió de la habitación de los mellizos, lo encontró todavía en el escritorio. «¿Qué estás mirando?» Él deslizó la carpeta para cerrarla. «Nada que necesites ver esta noche». Sus ojos se posaron en él, como si sopesara sin insistir, pero no dijo nada. Al día siguiente, Ethan invitó a Clara a tomar un café en un tranquilo café cerca del puerto. Se sentaron junto a la ventana, el frío colándose alrededor del cristal. «Hay algo que necesito decirte», comenzó. «Creo que sé quién te obligó a salir de mi vida, y no voy a permitir que vuelva a suceder». Las manos de Clara se apretaron alrededor de su taza. «Ethan». «No», la interrumpió, su voz tranquila pero inflexible. «Esta vez no voy a quedarme de brazos cruzados. Voy a tratar con él». Ella lo estudió por un largo momento, luego dijo suavemente: «¿Y qué pasará cuando se sepa la verdad? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre ellos?»
Ethan se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Entonces, el mundo sabrá exactamente por qué estoy dispuesto a luchar. El suave zumbido del café se desvaneció cuando Ethan regresó a casa esa noche. Los copos de nieve se aferraban a su abrigo mientras entraba en el tranquilo ático. Clara estaba en la cocina, enjuagando platos, con las mangas remangadas hasta los codos. No levantó la vista cuando él entró. «Necesito decirte algo», dijo él, quitándose los guantes. Sus manos se detuvieron bajo el agua corriente. «Adelante». «Es Richard», continuó Ethan. «Él es quien te hizo desaparecer de mi vida. Ha estado moviendo los hilos desde el día en que te fuiste». Clara se dio la vuelta lentamente, secándose las manos con una toalla. Su voz era tranquila, pero sus ojos eran penetrantes. ¿Y ahora sabe que he vuelto? Ethan dudó. Lo sabrá. Pronto. 2 días después, llegó la llamada. Clara contestó el teléfono del apartamento mientras Ethan estaba fuera. Una voz suave y controlada la saludó. «Clara Evans, finalmente hablamos de nuevo». Su agarre se apretó en el receptor. «¿Qué quieres?» «Recordarte que tu presencia en Boston es temporal», dijo Richard. «Vete antes de que esto se ponga feo. Tengo recursos que no puedes imaginar». El corazón de Clara palpitaba, pero su tono se mantuvo nivelado. «No te tengo miedo». Richard se rió. «Entonces has olvidado cómo funciona el mundo. Pregúntate, ¿puedes protegerlos?» La línea se cortó. Cuando Ethan regresó, encontró a Clara parada junto a la ventana, el teléfono todavía en su mano. «Richard llamó», dijo ella. La mandíbula de Ethan se tensó. «Entonces ha comenzado, y no voy a dejar que gane esta vez». A la mañana siguiente, Ethan entró en la sala de juntas de Cole Infrastructure, el horizonte de la ciudad brillando detrás de él. Richard ya estaba allí, apoyado casualmente contra la mesa de conferencias. «Estás dejando que el sentimentalismo nuble tu juicio», dijo Richard antes de que Ethan se sentara. «Esta», gesticuló vagamente, «situación familiar es una responsabilidad. Aléjate, y la junta lo olvidará». La respuesta de Ethan fue tranquila, casi fría. «Son mis hijos. Ella es la mujer que amo. No me voy a alejar de nada». Un músculo se movió en la mandíbula de Richard. «Entonces prepárate para las consecuencias». Esa noche, Clara encontró a Ethan en su estudio, mirando un documento legal. Se acercó, leyendo el encabezado. «Petición de custodia temporal». «Vienen a por nosotros», dijo en voz baja. «Vienen a por mí», corrigió Ethan, su voz firme, «y se arrepentirán». A la mañana siguiente, Boston despertó bajo un cielo del color del acero. Clara estaba en el mostrador de la cocina, rebanando manzanas para el desayuno de los mellizos. El zumbido silencioso del calentador llenaba la habitación. Ethan entró, con el teléfono en la mano, su expresión tallada en piedra. «Van a hacerlo público», dijo sin preámbulos. «Richard ha convocado una rueda de prensa para mañana. Afirmará que no eres apta, que estoy actuando imprudentemente». Clara dejó el cuchillo, sus dedos apretándose alrededor del borde del mostrador. «¿Y los mellizos?» «Serán parte de su argumento», replicó Ethan, su voz baja pero firme. «Por eso nos adelantaremos». Esa tarde, la abogada de Ethan, Marisa Grant, se unió a ellos en el estudio. Fue directa. Su mirada se movía entre ellos. «Si quieren ganar, tendrán que hablar primero, controlar la narrativa. Ethan, tú te diriges a la junta. Clara, tú le dices a la prensa exactamente lo que sucedió hace 6 años». Los hombros de Clara se tensaron.
¿Quieres decirles a extraños cómo me obligaron a irme? Cómo los llevé sola mientras su familia se aseguraba de que él nunca lo supiera. El tono de Marisa se suavizó. Sí, porque si no lo haces, Richard lo manipulará hasta que sea irreconocible. Ethan se adelantó, posando una mano sobre la de Clara. No estarás sola allí arriba. Al día siguiente, la sala de juntas de Cole Infrastructure estaba abarrotada. Las cámaras parpadeaban más allá de las paredes de cristal mientras los miembros entraban. Richard se sentó en el extremo más alejado, su sonrisa educada pero aguda. Ethan se puso de pie a la cabecera de la mesa. Antes de que hablemos de proyecciones o contratos, necesito dejar algo claro. Ha habido especulaciones sobre mi vida personal. Permítanme terminar con ellas ahora. Tengo 2 hijos, y los protegeré a ellos y a su madre, sin importar lo que le cueste a esta empresa o a mí personalmente. Una onda de susurros se extendió por la sala. La sonrisa de Richard vaciló. Mientras tanto, en el vestíbulo de abajo, Clara se enfrentó a una pared de micrófonos. Los mellizos estaban arriba con un amigo de confianza. Este momento era solo suyo. Respiró hondo. Hace 6 años, estaba enamorada de Ethan Cole. Planeamos una vida juntos. Eso terminó cuando alguien de su familia dejó claro: si me quedaba, nos destruirían a ambos. Me fui, pensando que lo estaba protegiendo a él y a nuestros hijos no nacidos. Los jadeos se extendieron entre la multitud. Estoy aquí ahora porque no volveré a huir. Mis hijos merecen a su padre, y merecemos vivir sin miedo. El metraje se difundió en línea en cuestión de horas. La opinión pública cambió drásticamente. Etiquetas pidiendo la destitución de Richard fueron tendencia en todas las plataformas. Esa noche, Ethan y Clara se sentaron en la sala de estar, los mellizos dormidos en la habitación contigua. Clara se recostó en el sofá, el agotamiento marcado en su rostro. Tenías razón, dijo en voz baja. Teníamos que decirlo. Ethan se acercó, tomando su mano. Aún no hemos terminado, pero ahora estamos luchando en nuestros términos. Esa noche, la ciudad afuera era un borrón de faros y nieve cayendo. Dentro del ático, Ethan estaba junto a la ventana, observando las calles de abajo. Clara entró en silencio, llevando 2 tazas de té. «Todavía están hablando de eso», dijo, poniendo una sobre la mesa. «Está en todas partes. Televisión, en línea, incluso la junta escolar llamó para preguntar por los mellizos». Ethan se giró, una leve sonrisa tirando de su boca. «Bien, cuanta más gente lo sepa, más difícil será para Richard reescribir la historia». A la mañana siguiente, Ethan entró en la sede de Cole Infrastructure. La tensión en el aire era palpable. Los empleados evitaban el contacto visual. Las conversaciones se interrumpían a su paso. Richard ya estaba en la sala de juntas, recostado en su silla como un hombre que todavía creía ser intocable. «Has provocado una gran tormenta», dijo Richard con una sonrisa. «Pero las tormentas pasan». Ethan colocó una carpeta sobre la mesa y la deslizó. «No cuando la tormenta trae pruebas». Dentro había documentos, irregularidades financieras, transferencias no autorizadas y tratos que Richard había impulsado sin el conocimiento de la Junta. Cada página era un clavo en el ataúd. «¿Crees que ventilar los trapos sucios te salvará?» La voz de Richard bajó, aguda como el cristal. «Creo», replicó Ethan con ecuanimidad, «que a la Junta le importará más un hombre que les roba que yo protegiendo a mi familia». Al mediodía, la Junta votó. Richard fue suspendido en espera de una investigación. La decisión fue unánime.
Afuera, el sol de invierno era débil pero constante. Ethan se encontró con Clara en el vestíbulo, su expresión cautelosa. ¿Se acabó?, preguntó ella. ¿Para él? Sí, dijo Ethan. Para nosotros es un comienzo. Ese fin de semana llevaron a los mellizos de vuelta a Tremont Street. El viejo banco seguía allí, cubierto de nieve. Clara se sentó, pasando la mano sobre el metal frío. Aquí es donde todo cambió, murmuró. Ethan se sentó a su lado, deslizando su mano en la de ella, y donde comenzó de nuevo. Los mellizos se rieron cerca, sus voces se extendían sobre el zumbido de la ciudad. La cámara de la vida pareció retroceder. 4 figuras enmarcadas contra el movimiento interminable de Boston, el pasado finalmente aflojando su agarre. Los copos de nieve comenzaron a caer de nuevo, pero esta vez ninguno de ellos sintió el frío. Los primeros días después de la destitución de Richard se sintieron extrañamente tranquilos. La junta siguió adelante. Los titulares comenzaron a desvanecerse, pero dentro del mundo de Ethan había un nuevo tipo de ruido, un zumbido doméstico que no había escuchado en años. Por las mañanas, las risas de los mellizos se derramaban por el pasillo del ático mientras se perseguían hacia el desayuno. Clara, con el cabello recogido, se movía fácilmente por la cocina. El espacio ya no se sentía como una caja de cristal en lo alto de Boston, sino como un lugar donde vivía la gente. Una noche, después de que los niños se habían acostado, Clara encontró a Ethan en su estudio, mirando un conjunto de planos arquitectónicos. «Estás trabajando hasta tarde», dijo ella. Ethan cerró la carpeta. «No es realmente trabajo. ¿Ideas?» Él golpeó la esquina del papel. «Un proyecto de vivienda comunitaria, asequible, seguro y cálido, para familias que han estado donde tú estabas esa noche». Los ojos de Clara se suavizaron. «¿No tienes que hacer esto por mí?» «Lo estoy haciendo porque puedo», replicó él, «y porque yo debería haber estado allí hace 6 años». Semanas después, la primera nevada del nuevo año cubrió la ciudad. Los 4 estaban parados frente a una casa adosada renovada en el sur de Boston. Dentro, paredes recién pintadas y calefacción robusta esperaban a que se mudaran las primeras familias. Un pequeño grupo de reporteros se quedó, pero Ethan mantuvo su brazo ligeramente alrededor de la espalda de Clara, guiándola lejos de las cámaras. «Esto no se trata de nosotros», murmuró. «Se trata de ellos». Aún así, cuando los mellizos pasaron corriendo, riéndose en el aire fresco, un fotógrafo capturó el momento. Ethan sonriendo a Clara, su mano acercándose instintivamente a la de él. La imagen circularía tranquilamente en línea, no como un escándalo, sino como algo raro. Una historia que terminó bien. Esa noche, caminaron a casa por la calle Tremont. La nieve se aferraba a los bancos y a las farolas, pero el frío ya no se sentía cortante. Clara se detuvo en el banco donde todo comenzó. «Pudimos habernos perdido todo esto», dijo en voz baja. Ethan tomó su mano. «Casi lo hicimos». Durante un largo momento, se quedaron en silencio, mientras la ciudad se movía a su alrededor. Las luces del ático brillaban débilmente en la distancia, un recordatorio de que sus vidas, aunque cambiadas, todavía se estaban desarrollando. Y por primera vez en años, ninguno de los dos estaba mirando hacia atrás. Y ahí es donde su viaje, nacido de una noche helada en un banco del parque, encontró su final más cálido.